Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Lauro Chapa. Hola gente, ¿cómo están? Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de Ant-Man, pues porque va a salir la de Ant-Man and the Wasp Quantumania, ¿verdad? Ahí a ver qué tal, a ver qué sucede, quiénes viven, quiénes mueren. La verdad los trailers han dado mucho lugar a teorías, ¿no? Y cosas así. Claro. Pero bueno, digo, creo que esta película, algo que se puede decir bastante como de antemano, ¿no? Es el tema de que salió en una época muy diferente para Marvel, ¿no? Cuando Marvel estaba, al menos el MCU estaba en su auge, ¿no? O sea, habíamos visto Guardianes de la Galaxia, habíamos visto Winter Soldier muy recientemente cuando esta película salió, y después de esta película saldría Civil War, saldría Homecoming, ¿verdad? Como que estas películas muy exitosas tanto en taquilla como con la crítica, ¿no? Al menos para los estándares de Marvel. Claro. Así que es muy interesante siempre que regreso como a esta época, a estos 2-3 años de Marvel, ¿no? Y sí me interesaría preguntarles qué opinan ustedes que nos están escuchando de esta época, ¿no? De pues, estas películas, de esta época de Marvel, si lo ven diferente a como era ahorita. ¿Qué opinan de Ant-Man también? Que si bien creo que muchas películas de Marvel son criticadas por ser cómicas o meter chistes, esta película abiertamente es una comedia, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que todo empezó desde la idea de hacer Ant-Man, porque Ant-Man es una película muy interesante porque la estaban haciendo desde mucho antes de que estuvieran haciendo Iron Man, por ejemplo. Entonces cayó como en un lugar curioso dentro del MCU. La estaban haciendo con el director Edgar Wright, que pues es Correcto. conocido por sus películas de comedia. Y de hecho, hasta como un año antes de que saliera la película fue cuando cambiaron de director y cambiaron un poco pues la dirección también del guión de lo que iban a hacer para esta película. Pero pues obviamente sí se quedaron con mucho de esa idea original de Edgar Wright. Y sí se siente mucho, ¿no? Eso de que esta película pues es un poco diferente a las que habíamos visto ya. Inclusive habíamos visto como en Guardianes de la Galaxia algo más cómico, pero ahora sí era como abiertamente una comedia ya sin como comillas en alguna parte. Y sí, es como curioso verlo para atrás. Y creo que siento que Ant-Man y Guardianes de la Galaxia crearon como este nuevo tono de las películas de Marvel que muchas veces a la gente no le gusta porque después lo tienden como a exagerar, pero aquí fue como que donde empezó eso, entonces también es curioso verlo así, ¿no? Sí, es curioso porque esta película es una comedia. Es una comedia, una heist comedy, supongo. Claro. Heist es como películas de robo, ¿no? Y comedia. Y se me hace muy interesante que sea tan cómica y tan comedia, y al mismo tiempo no siento yo que irrumpe en la historia en sí. Sigo sintiendo que hay un cierto peligro para Scott, ¿no? Para Scott Lang, es que iba a decirle Paul Rudd, pero para Scott Lang hay este peligro de que él quiere ver a su hija. Y pues bueno, también el hecho de que cuando recién empieza la película, pues ves que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Así que prisión es una realidad para él, ¿no? O sea, como que es un mundo donde ya han habido consecuencias para él. Así que el humor, en cierta forma, lo utilizan más que para, para eliminar la amenaza de la película. Es más bien para hacer más llevaderas crudas realidades, ¿no? Y creo que funciona mucho mejor en ese caso. Similar a Guardianes de la Galaxia, porque siento que, digo, no solamente porque tienen personajes grises, ¿no? De que hacen cosas ilegales y así. Siento que es también, pues, por eso, porque no utilizan la comedia para, a lo mejor, burlarse mucho del villano o cosas así, sino la utilizan más bien para, pues, para presentar aspectos diferentes del personaje, ¿no? Sí, es más que nada, pues, es el género de la película, ¿no? Es como que la historia no se trata de que estos personajes son chistosos o que ellos son como burlones. Simplemente la situación en la que están los hace ser así.
O sea, ellos son así y no es como que sea ese su personaje. Ellos tienen su propio personaje. Los otros personajes, los amigos de Scott, el Luis y los otros, son chistosos, pero están siendo ellos mismos. Realmente no se están como que haciéndolos graciosos, ¿no? Sí, no se siente forzado. Claro, no se siente forzado, es parte de su personaje, sí, creo que eso es lo que se siente. Y como dices, no se pierde la historia. Por ejemplo, Hank Pym no es un personaje gracioso ni nada, y como que toda su historia junto con Hope y con Scott está como que bastante clara y bastante derecha. Y el único que se está haciendo como el gracioso ahí es Scott, pero los otros tienen como que sus metas bastante claras. Y como dices, el peligro está ahí. Al final destruyen un edificio con una bomba súper rara. Scott se sacrifica en algún momento yendo al Quantum Realm. O sea, definitivamente puedes ver donde algo pudo haber salido mal. Digo, sabes que es una película del MCU y es la primera de este personaje, entonces pues obviamente no le iba a pasar nada, pero sí sientes como que pudo haber pasado algo, ¿no? Sí, siento mucho que es, por ejemplo, comparándolo con algunas películas de Marvel que saldrían después, les falta ese colmillo que tiene esta película, ¿verdad? Donde a lo mejor algunos de los personajes que han sido los héroes en las últimas películas son tal vez demasiado poderosos para la amenaza que se les presenta, ¿no? O que son graciosos, pero porque se están haciendo los comediantes, ¿no? Claro. Y siento que esta película, a pesar de que podría parecer ambas cosas, ¿no? Porque las Pym Particles son una de las cosas más poderosas que hay en Marvel, ¿no? Sí. Y pues es una comedia, así que sonaría como que tiene exactamente los mismos problemas que algunas películas de Marvel ahorita, y al mismo pero no los tiene, y es interesante. No. Y no dudo que Edgar Wright, ¿verdad? Tiene ahí su cosecha todavía está ahí, ¿verdad? Claro. Yo de repente sí siento que hay cosas que son muy él, ¿no? Sí. Que a lo mejor Marvel por sí solos no hubieran puesto, ¿verdad? Sí. Y sin quitarle crédito a Peyton Reed, creo que también Peyton Reed fue un muy buen director para esta película. Sí, pero lo que dices es completamente cierto, porque la segunda ya no la escribió Edgar Wright y sí se siente diferente en ese sentido. Sí. De hecho, sí pierde como ese ADN de, como dices, cosas que no pondría Marvel, pero sí pondría Edgar Wright. La segunda ya no lo tiene. Y sí, creo que como que hacen un estilo muy, muy padre, muy curioso, que después ya no veríamos realmente en el MCU con estas cosas que hicieron en Ant-Man. Y como que verla para atrás es algo interesante. También la película, creo que algo muy especial que hace, creo que fue como el auge de los efectos especiales en cuanto a ¿cómo se dice? El de-aging de los personajes. Creo que fue la primera que ya vimos en donde dijimos, ok, el de-aging es algo real, es algo que sí van a poder utilizar en otras películas. Y fue la referencia por mucho tiempo de cómo se podía hacer y de la película va a tener de-aging como en Ant-Man, ¿no? Algo así. Por ejemplo, en Irishman se decía mucho eso de cuando lo iban a hacer. Y creo que fue la primera después de que, por ejemplo, en Rogue One todavía el Tarkin se veía muy uncanny valley. Aquí ya lo vimos en donde, wow, ese ¿cómo se dice? Ese Hank Pym sí se ve como joven Michael Douglas, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante porque, digo, ahorita viendo la película no voy a pretender, ¿verdad? De que se ve real, de que me engañó, ¿verdad? De que cómo consiguieron a Michael Douglas joven o lo que sea. Claro. Pero es sorprendente lo bien que ha envejecido ese efecto, hablando de envejecer, ¿no? Comparado a algunas películas más recientes o series, ¿verdad? Sí. Sobre todo viniendo de Disney, especialmente viniendo de Marvel, ¿verdad? Es una película que tuvo un muy buen efecto de de-aging. Sobre todo Irishman, yo creo que será la mejor película en eso, al grado de que ahí yo sí recuerdo que de repente se me olvidaba de que ya no lucen así esos actores. Claro. Esta película no llega a eso, pero sí creo que fue un brinco enorme y no me distrajo. O sea,
Y se me hizo interesante que tuvieran, no sé, los pantalones de abrir con esa escena, ¿no? Porque podría ser la escena que arruinara la película para muchos si no funcionaban los efectos. Sí. Y pues está el de-aging, pero también está el envejecer a Peggy, ¿no? De hecho. Y también se ve muy bien caracterizada de viejita. Y después la veríamos más joven otra vez en el MCU, ¿no? Como que ahí el back and forth está curioso también ahí. Pero sí, creo que es un muy buen efecto. Claro, y pues hablando de efectos, esta película tiene efectos muy buenos, ¿no? Todas las veces que Ant-Man se hace chiquito y luego vemos el mundo alrededor como más grande y luego vemos como a cosas moverse o vemos como a otros personajes más grandes o luego más adelante en la película lo vemos como en el Quantum Realm o entre cosas chiquitas, lo vemos en el cuarto de Cassie con todos los juguetes y haciendo los juguetes grandes. La película tiene efectos bastante buenos, ¿no? En especial por lo que decimos de ahora la nueva normalidad que nos ha manejado Disney con efectos tan malos. El ver esta película que se vea mejor que las películas de ahorita es como de en qué momento fue nos hicimos para atrás, ¿no? Nos hicimos para atrás o les dejó de importar. Sí, definitivamente está esa crítica muy, muy latente contra Disney. Sobre todo porque Marvel hace cantidades estúpidas de dinero, ¿no? O sea, realmente, ¿dónde está la excusa? ¿no? Claro. Porque una película independiente, lo que sea, 1000 cosas pasan, ¿verdad? Presupuesto, planeación. Sí. Pero Disney, teniendo broncas. Pero sí, y luego también fíjate que algo que se me hace muy importante mencionar en los efectos visuales, no solamente son muy buenos, también siento que en algunas películas utilizan efectos especiales digitales cuando no eran necesarios, ¿no? Como por ejemplo poner unos edificios no sé dónde, poner un no sé qué, como que cosas que son a lo mejor un poquito extravagantes. Siento que en este caso tenían unas ideas muy padres, visuales, para representar, por ejemplo, los cambios de tamaño de Scott. Y creo que se les ocurrieron cosas muy padres y las plasmaron a través de los efectos visuales, ¿no? Creo que esta es una película que utiliza muy bien sus efectos visuales, a diferencia de algunas otras que dices, eso pudo haber sido coreografiado, porque de repente está el doll digital, ¿no? Claro. Como que cosas así siento que esta película no hace. Y son las dos cosas, que son muy buenos efectos y además para las cosas que los utilizaron, ¿no? Para las hormigas gigantes, para tomas el tren pero gigantesco, cosas así, ¿no? Cosas que sirven de algo en la película. Claro, se vuelven como cosas muy creativas cuando están ahí peleando en una bolsa y luego que vemos todo lo que está dentro de la bolsa, un celular y luego que se activa Siri y que pone una canción porque dice algo Scott. Todas esas cosas cuando están las hormigas persiguiendo a la policía o están como que pegados en un carro de policías, todos esos es como pues son cosas que se les tuvieron que ocurrir para después plasmarlas en la pantalla, ¿no? Y creo que en ese sentido es como muy creativa. Sí, el llavero de Pym también, ¿verdad? Eso siempre se me hizo muy divertido, que tiene un tanque que crees que es de juguete, pero en realidad es un tanque de verdad miniaturizado. Sí. Ese tipo de cosas se me hacen muy padres, que son cosas muy creativas que tiene la película. Porque creo que hay como... O sea, cuando tienes una idea tan divertida y tan interesante como la de... Es alguien que se puede hacer del tamaño de una hormiga... Claro. O lo puedes jugar de que es súper derecho y funcional, ¿no? Pero esta película decidió divertirse con eso. Y creo que es otra cosa que a lo mejor otras películas recientes de Marvel medio no hacen. Divertirse con la idea de los personajes que tienen. Y siento que esta utiliza muy bien tanto a Scott Lang como los poderes de Ant-Man. Sí, definitivamente. Y creo que otra cosa que hace es muy bien esta película es demostrarnos por qué Scott quiere hacer algo con su vida, ¿no? Creo que es muy fácil decir, es que tiene problemas como todos y tiene que pagar la renta, ¿sabes? Como que, por ejemplo, Peter Parker, ¿no? Creo que algo muy padre que hacen para distinguir a Scott Lang de Peter Parker, porque muy fácil se pudo haber hecho un clon de él,
Sobre Claro. todo, pues juegan con eso, ¿no? De que Ant-Man y Spider-Man, como que Ujú. Ant-Spider similares. Sí. Eh, pero aquí pues introducen a su hija y creo que o sea, a mí me encanta todo el plot de la hija. Ujú. Casi se me hace una niña adorable, entiendes perfectamente por qué Scott se esmera tanto por querer, como le dicen varias veces, ¿no? De ser la persona que su hija ya cree que es. Ujú. Y es muy conmovedor, es muy bonito. Eh, Digo, yo no tengo hijos, pero se me hace algo que es como muy humano, ¿no? Claro. Las expectativas, por así decirlo, de poder como eh, superar a tus demonios, ¿no? Sí, muy fácilmente te puedes poner en sus zapatos y también muy fácilmente puedes como que voltear el... Pues al principio te muestran que es un criminal y que está en la cárcel y Ujú. luego pues que sus amigos también son criminales y que los están invitando como a más crímenes, pero muy rápidamente puedes ver como que sus intenciones buenas o lo que pues por lo que realmente está trabajando y te Sí, puedes poner en sus zapatos de que oye, pues es que todo este tiempo que perdió con su hija y ahora quiere hacer algo bien o quiere darle una buena vida a su hija y por eso hace todas estas cosas. ujú, Y pues te encariñas con el personaje de Scott por todo esto. Y como dices, se diferencia mucho a Spider-Man. De hecho, esta película pues salió antes de que supiéramos que Spider-Man ya iba a estar en el MCU, ¿no? Porque salió ujú. antes de Civil War. No sé si había salido antes que el tráiler ese donde salió Spider-Man, pero ¿Quién pues por ejemplo sabe? en la película mencionan ahí de que hacen un pequeño teaser, ¿no? En la parte final, cuando dicen que Ujú, hay alguien que escala paredes. ujú. Y creo que en la nueva, hacen un chiste de eso, ¿no? De que le dicen Spider-Man a Ant-Man o algo así. Sí, en el trailer sale de En el que, tráiler hey, de de Quantumania. que eres ese superhéroe. Y Ujú, Scott de que, hey, sí, y lo, Spider-Man. Y él, "Ah, ujú. bueno. No. Sí, es por los dos ser, bueno, insectos y arácnidos. Pero sí, le dan como que su personaje bastante claro y te encariñas con él. Sí, la verdad es que... Y luego también ayuda a que sea Paul Rudd. Creo que Paul Rudd es alguien Claro. genuinamente muy agradable. O sea, Sí. es como... O sea, es como llaman de sangre liviana, ¿no? Como que muy Ujú. fácilmente te encariñas de él. eh, y compras mucho la idea de que él es el underdog, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho. Y creo que lo único que podría como criticar así de la película es que el villano es como estereotípico villano de cómic, ¿no? De que Sí, el multimillonario pelón que todo lo claro. hace en el nombre del dinero y que no sé qué, o sea. Sí, que de repente quiere conquistar el mundo con su nueva tecnología porque Ujú, sí y quiere como superar a Hank porque sí, o sea, realmente sí, él no tiene como muchas motivaciones, nunca te dan mucho de su backstory, nunca no. vemos, no sé, a lo mejor cómo llegó ahí a las industrias PIM o algo por el estilo, o qué relación tenía realmente con esta Hope, Ujú, porque, no sé, como que me daba la idea de que había pues un poco de historia ahí entre ellos, pero pues realmente no lo explican y no. termina siendo este clásico villano que tiene el mismo poder que el Sí. superhéroe principal, ¿no? De hacerse pequeño, que digo, también qué difícil ponerle como a un enemigo a Ant-Man, ¿no? De que pues él se hace chiquito y pues, no sé, no le puedes poner como cualquier tipo de supervillano porque Ujú, pues fácilmente se te sale de control eso de que la logística de cómo van a estar peleando, pero pues claro. no, igual recaemos en lo mismo del villano que hace lo mismo que el héroe, pero Ujú. pues la verdad es que la pelea final que tienen es muy buena Sí. y la manera en que gana Ant-Man también lo es. Sí, creo que es muy buena. Creo que hace algo muy bien de conectar lo que sucede a lo largo de la película Ujú. al final de la película y luego también funciona como un vehículo para explorar en la secuela más cosas, ¿no? Que es el Quantum Realm, Claro. porque te dice Pym que su esposa falleció, ¿verdad? Por irse Ujú, al sí, Quantum Realm, pero luego cuando ve que Ant-Man regresa es como, oye, entonces se puede, es posible. o sea, entonces, ¿qué Ujú. rollo? Y pues te dejan ahí la puerta abierta para lo que pueda suceder en una secuela, ¿no? Claro, y luego también pues con el malo, con el Darren, que pues él lo que hace es también irse al Quantum Realm al momento de que
le desactiva todas estas cosas. Y si han visto el último tráiler, se darán cuenta de ahí más o menos dónde quedó el Yellow Jacket. Pero pues sí, está interesante cómo están hilando todas estas cosas. También siento que aún no la vemos ni nada, pero la nueva película va a conectar ideas de la 1, en donde Scott siente que ha perdido mucho tiempo con Cassie. Claro que después pierde más porque pues perdió 5 años estando atrapado entre Infinity War y Endgame, ahí en el Quantum Realm. Entonces pues son ideas que siguen conectando como en esta trilogía de Ant-Man, con el personaje de Scott y con los demás personajes que han salido en estas películas. Sí, es muy interesante y creo que va a ser muy, muy interesante ver cómo exploran el personaje de Scott en la tercera, que si han visto los trailers, por ahí se ve como una despedida, como ¿verdad? Digo, no me consta nada, ¿verdad? Solo he visto el trailer. Pero sí se ve sus, ¿verdad? Pero digo, creo que es una excelente película. La verdad, yo creo que Ant-Man y Wasp también es muy buena. Sí me gustaría en un momento dado, si les interesa a ustedes, escucharnos hablar sobre ella. Creo que es muy divertida también. A lo mejor creo que esta película está como mejor construida en general. Creo que la otra también tiene cosas muy buenas. Digo, antes de que salga la tercera y se vuelva una trilogía, siempre he creído que es una muy buena duología. Ant-Man y Wasp, se podría decir. Sí, yo creo que es de las más cercanas en el MCU, como de calidad en cuanto a en dónde las ranqueo. Siento que son las más similares porque, pues no sé, siento que las de Capitán América sí son como muy distintas. Las de Thor también súper distintas. Las de Iron Man. Las de Spider-Man tal vez no tanto, no sé. Pero sí siento que Ant-Man and the Wasp sí como que siguió con el espíritu, tal vez perdiendo, como decía antes, esto de Edgar Wright, pero manteniendo todo lo demás. Y sí, otra cosa que me gusta mucho de esta película es la música. Creo que tiene un muy buen tema, y creo que era pues en la época en donde ya estaban saliendo de este problema que tenía el MCU de la música. Y viene aquí este compositor que de hecho ni siquiera conozco muy bien. Se llama Christoph Beck, que pues de hecho no lo hemos escuchado en ningún otro proyecto del MCU de películas, de hecho, porque sí salen en WandaVision, creo que él hizo, y lo de Loki. Él hizo pues, WandaVision, tenía muy buen soundtrack WandaVision. Sí, y también pues Ant-Man and the Wasp, y va a ser la de Quantumania. Entonces pues digo, no es un nombre que escuchemos mucho, pero ahí está haciendo un muy buen trabajo en Ant-Man. Ok, sí, es muy, muy buenas. Él hizo el soundtrack de la de Snoopy Charlie Brown, la de Peanuts, que salió hace algunos años. Ajá. De hecho, más o menos en las mismas épocas que Ant-Man. Muy buen soundtrack en esa película también, siento que fueron las últimas cosas que hicieron como que, ¿y si vas a llorar? Pero sí, la verdad, muy buena música. Y de hecho, otra crítica que tenía Marvel en esta época era el color. Que estaban muy descoloridas las películas de Marvel. Siento que esta película nada que ver. Tiene escenas muy coloridas. Agarra mucho eso y creo que ayuda a la vibra de la película en general. Y digo, creo que usaron todos los colores que no habían usado en todo el resto del MCU cuando se va al Quantum Realm, ¿no? Que están todos estos colores neón, así, bien locos. Digo, muy padre visualmente. Sí, visualmente es una película bastante padre, y pues tienen mucho con qué experimentar con eso, ¿no? Tanto en el Quantum Realm como las cosas en el mundo real. Pues ya entre más se metan al Quantum Realm, más como que van a poder ver este tipo de cosas más locas, y colores y figuras y patrones. Pero pues con lo poco que nos tisean, digamos, en esta película, lo hacen muy bien. Sí, y fíjate que algo que también no mencioné, pero me gusta mucho de esta película es muchas comedias, incluidas películas de Marvel. Cuando es una comedia, suelen hacer al personaje principal algo idiota y a todos alrededor inteligentes, y él inexplicablemente es el héroe al final del día. Aquí nada que ver. Scott Lang es un genio, ¿verdad? Y lo vemos varias veces a lo largo de la película,
que él resuelve cosas de manera rápida, de manera muy inteligente, ¿verdad? Digo, sí, es muy ciencia ficción algunas de las cosas que él hace, obviamente, pero... Sí, es lo que le llaman como street smart, ¿no? Como que se sabe como muchos trucos que le funcionarían como en la calle, pues estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces seguramente mucho lo agarró de ahí. En lo que él era experto era en entrar y robar casas. Entonces sí tenía como que esta especialidad súper específica que también pues lo hacía el candidato perfecto para ser el nuevo Ant-Man. Pero sí, digo, de repente sí tenía ahí sus cosas como de tonto cuando, por ejemplo, lo estaban entrenando para ser Ant-Man, Hope y Hank. Pero sí, digo, sus amigos eran los que sí eran como que más tontillos, ¿no? El Luis y el Baba Yaga, que no me acuerdo cómo se llama ese, que es el personaje de... Uy, ya también se me... David Asmalchian. Sí. Exacto. Polka Dot Man, ¿no? El Polka Dot Man, sí, así es. Pero están bien chistosos. Me encanta la primera vez que Scott se hace chiquito enfrente de sus amigos. Sí. Y que ese vato dice, "This is the work of gypsies". Porque se supone que los de Europa del Este odian a las gitanas, ¿no? Y claro. Es de que, pues son gitanas los que lo hicieron. Sí. Me da mucha risa esa reacción, la verdad. Sí, pues el personaje de Luis se volvió muy icónico, ¿no? Tanto muy así icónico. Que la gente lo pide como en otras películas y creo que solo lo hemos tenido en esta y en Ant-Man and the Wasp, ¿no? Si no me equivoco. En donde piden como que participe más o que él narre eventos o cosas por el estilo, porque pues una escena muy... Bueno, dos escenas muy icónicas de esta película fueron donde él está narrando cómo, primero que nada, Hank Pym básicamente quería que robaran su casa y luego al final que los Avengers... Bueno, Falcon quería como contactar a Ant-Man, ¿no? Entonces se volvieron como muy icónicas y este personaje es un favorito de los fans definitivamente. Sí, yo recuerdo mucho que pedían que Lewis narrara el MCU hasta Endgame. Sí. De que fuera una escena post créditos en Endgame o algo así. Que fuera él haciendo un recap de lo más importante. Y creo que hubiera estado divertido, la verdad. Sí. Qué lástima que no lo hicieron. Aún pueden hacerlo, digo, quién sabe. En Ant-Man 3 puede ser. En Ant-Man 3 podrían meter algo de él. Digo, sí se ve que van a meterse mucho en el Quantum Realm, entonces quién sabe si haya como espacio para lo demás. Pero pues sí estaría muy padre, la verdad es que pues él es gracioso, entonces... porque la verdad tiene un timing comédico muy, muy bueno. Ahí al final, la última escena en donde le pregunta a Scott de que... ¿Y qué les dijiste? Y nada más dice... Yes, pero hace una cara bien rara. Se quedan como que unos segundos la cámara en su cara bien chistoso. Es bastante bueno. Es que te dice un chorro con su cara de que según él te está diciendo algo súper chido y que vas a entender perfectamente a lo que se refiere y todo. Y el de que, yes. Luego es de que, de que... y así se acaba. Sí. Sí, está súper padre su timing. O sea, la comedia es en gran parte timing, ¿no? Claro. Y él tiene muy buena comedia. Sí. Otra cosa buena que hace esta película que siento que... O bueno, no sé si buena o mala, pero... Otra cosa que no han hecho en el MCU últimamente es que las dos escenas postcréditos son como importantes, digamos, ¿no? O sea, cierto. No hay ninguna escena chistosa. Como por ejemplo en la 2 creo que sí hay una chistosa. Pero en esta, pues, una es de... Pues que Hank le está enseñando a Hope el traje de Wasp y que lo quieren completar. Y la otra es de... Están ahí Sam y Capitán América con el Winter Soldier y están hablando de qué van a hacer y le está diciendo Falcon que, pues, conoce a alguien más para el equipo y tal. Pero, pues, ahora se usa mucho de que la segunda escena sea como de comedia o de risa, ¿no? Sí. Sí, digo, un poco irónico dado que la película es muy graciosa en sí, ¿no? Claro. A lo mejor aquí no hubiera estado fuera de lugar, pero no lo hicieron. Y de hecho creo que contribuye mucho a transportarte a la época en la que esta película fue hecha en el contexto del MCU, donde Wasp está empezando, la Civil War está por suceder, ¿verdad? Como que te ubica muy bien dónde estaba el MCU en este momento. Y creo que está padre, o sea... Sí. Obviamente, inclusive cuando son nuevas, creo que es mejor cuando sí nos dan algo versus cuando nada más sale Howard the Duck ahí, ¿verdad? Sí. Como que sí siento que hay una diferencia muy grande.
Pero creo que está... O sea, creo que está padre como las dos escenas que nos dieron y todo. Ujú. Y... Sí. Y sí, o sea, volvemos a que dejan las semillas para lo que sigue, ¿no? Ujú. Y creo que a diferencia de otras películas, a lo mejor la de Civil War sí es de que muy inconcluso, pero siento que las demás cosas, inclusive si no fuera una película del MCU, si fuera una película de Ant-Man, que no saben si va Ujú. a tener secuela o no, Sí. ¿verdad? Podría acabarse así ese universo, por así decirlo, y sigue Sí. siendo un final muy definitivo, donde Claro. Ujú. el mundo va a continuar, pero la historia que tú acabas de ver sí concluyó muy bien. Sí, empieza y termina muy bien. Y de hecho, yo creo que también la segunda hace eso en donde pues, la segunda realmente sí es muy secuela de la uno y no necesariamente tienes que ver como, por ejemplo, Civil War para entenderla, como Ujú. muchas otras trilogías del MCU, pues en Iron Man o en Capitán América o en Thor, si ocupas como mucho el contexto Sí, de las de en Avengers eso o de sí. Civil War o cosas por el estilo, pero en esta no, realmente es como que sigue su propio camino. Sí, y pues la verdad es que es muy, o sea, muy sólida. Creo que también le ayuda a eso. Digo, Ujú. eh, Sí. es curioso porque desde que la primera vez que vi esta película me encantó, pero ahorita que la volví a ver Ujú. con el contexto de donde está Marvel ahorita, Ujú. creo que la aprecio todavía más que antes. No sé si Mm. estoy un poco como recordando mal y siempre me encantó, por así decirlo, ¿no? Mm. Pero me gustó mucho volver a ver esta película. Siento que es muy divertida en una forma que siento que muchas películas de Marvel ya no lo son, al menos para mí. Ujú. Sí, a mí siempre me gustó muchísimo esta película. Siempre la puse como alto en el ranking. No me acuerdo en qué la pusimos, por ejemplo, en nuestro ranking que hicimos como juntos, pero siempre la tengo como de la mitad para arriba, definitivamente. Y también me gustó mucho, en especial porque, digo, mencionabas que en esta época estaban saliendo como Guardianes y había salido Winter Soldier y también después Civil War saldría, pero pues también, digo, antes había salido Avengers 2 y también estaba Iron Man 3, estaba Thor 2, entonces como que también veníamos de algunas muy malas y como que tanto lo fresco de ser algo diferente y que estuviera muy buena hicieron que pues me gustara mucho esta película desde que salió. Sí, o sea, sí venían un poquito como que de ese hoyo. Ujú. Y luego también siento yo que para cuando vimos Ant-Man, decías, no, pues si Marvel puede hacer bien Ant-Man, ¿verdad? Pueden hacer bien lo Sí, que sea. O sea, Marvel ya no puede fallar, claro. ¿no? O sea, es Ujú. invencible lo que Son sea. invencibles, ajá. Ajá, genuinamente sentía yo eso en aquel entonces, donde Sí, sí, era como, ya tienen su... They're on a roll now, ¿no? O sea, muy, muy claro. chido. Sí, Era una época muy chida para ser fan del MCU, la verdad. claro. Digo, y eso continuó hasta Endgame. Digo, a pesar de que tuvieron como sus tropiezos Sí, entre, bumps. digamos, Ant-Man y Endgame, pues la emoción de ser fan del MCU definitivamente siguió subiendo hasta llegar a su pico en Endgame. Y ahora ha Sí, sido como muy diferente, como que a veces sí, a veces no. sí, zigzaguea Pero más sí, que era una antes. época muy especial. Sí, sí, creo que es una época especial. Por ahí a lo mejor deberíamos hacer un episodio, ya cuando tengamos más películas del MCU en nuestro repertorio, ¿no? De episodios. Hacer una especie de, como la época dorada de Marvel, que ya hemos hablado Claro. de esto nosotros como en privado, por así decirlo. Y creo Ujú. que también lo hemos mencionado en algunos capítulos, como en el de Doctor Strange, no dudo que hayamos mencionado, que Ujú. era esta época Claro. donde películas muy diferentes funcionaban muy bien, ¿no? Ujú. Sí. Digo, no sé qué más podamos decir de Ant-Man. Digo, le hemos echado muchas flores el día de Sí. hoy. Este, pues muy, muy buena película, la verdad. Ujú. Pues bueno, pues creo que lo que nos queda por ahora es invitarlos una vez más a que nos compartan sus opiniones tanto de esta película como del estado de Marvel en aquel entonces, el estado de Marvel ahorita, ¿verdad? Ujú. Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este episodio y les gustaría vernos hablando de otras películas de Marvel, pues ya tenemos varios episodios. En YouTube al menos tenemos un playlist con varios episodios que hemos hecho del MCU y de Marvel en general. Y pues bueno, y si quieren ver más, ¿verdad? Pues vamos a ver la de Ant-Man Quantumania eventualmente.
Ant-Man y Wasp Quantumania. Así que pues si les interesa ver ese episodio, suscríbanse, ¿verdad? Si les gustó, denle like, todo ese business, ¿verdad? Y pues bueno, fuimos Paco Tribuño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.